Muy bienvenidos, queridos amigos. En el día de hoy les tenemos un tema muy interesante. Le damos gracias a cada uno de ustedes por su apoyo en su segmento jurídico. Entonces, tenemos un tema muy interesante. Vamos a una pausa y cuando regresemos, iniciamos. Entonces, iniciando, señores, con nuestro tema de hoy, nosotros tenemos hoy el análisis jurídico del título 7 del primer libro de la Ley 16-92, Código de Trabajo. Este título 7 se compone de 5 capítulos. Este título es bastante largo, solamente me voy a detener a leer los capítulos y solamente voy a resumir. O sea, voy a leer los capítulos y no voy a leer los artículos, sino le voy a decir qué quiere decir cada capítulo para que avancemos y así el video no sea muy largo. Entrando en materia, antes de iniciar, mi nombre es Jonathan Carrasco, soy abogado para aquellos que no me conocen. Le solicitamos a cada uno de ustedes que se suscriban a nuestro canal para que reciban cada notificación de cada video que subimos, de cada tema jurídico que nosotros analizamos en este canal. También le pedimos que le den like a cada video para que le pueda llegar a otros usuarios y puedan disfrutar de este contenido. Si tienen alguna duda en cada video, en cada análisis que nosotros hacemos, dejen esas dudas en sus comentarios que nosotros con gusto le vamos a responder. Entonces, iniciando con nuestro tema del título 7, de la terminación del contrato. Este es un tema que las personas siempre les interesa saber, porque cada quien quiere saber cuáles son las causas para que un contrato de trabajo pueda terminar. Y por eso es que este título en esta ley tiene cinco capítulos. Esta ley es la ley 16-92, Código de Trabajo. Y cada día, si usted va aquí a nuestro canal, usted se va a dar cuenta que cada día nosotros nos dedicamos al estudio y el análisis de este libro. Cuando terminemos esta ley, como habíamos indicado en videos anteriores, iniciamos con otra. Así que, señores, no se pierdan ni una de nuestras transmisiones. Iniciando con nuestro tema del día de hoy, martes, de la terminación del contrato. Y en el capítulo 1 habla de las causas. Le había dicho que solamente voy a leer los capítulos. Capítulo 1 de las causas de terminación. El contrato de trabajo puede terminar con causas con responsabilidad y sin responsabilidad para las partes. Eso menciona el artículo 67. Cuando usted se va en el artículo 68, allí le establece que las causas de terminación con responsabilidad, sin responsabilidad, a veces a uno se le intercambian las palabras, son aquellas terminación de contrato que son por mutuo consentimiento, que son por la finalización del contrato, por la ejecución del contrato y por la imposibilidad de la ejecución. El contrato de trabajo termina con responsabilidad para algunas de las partes, con el desahucio, con el despido y con la dimisión. Cuando un contrato de trabajo termina, allí en el artículo 60 nos da referencia sobre esto, que cuando un contrato de trabajo termina, el empleador, la empresa o la entidad para la cual usted prestaba el servicio tiene la obligación de darle carta de trabajo aun cuando ya el trabajo terminó, cuando está vigente y también cuando termina. Es decir, usted terminó ya sus labores, finalizó un contrato de trabajo con una empresa per se. Usted puede solicitarle a esa empresa que le dé una carta. Esto se le llama certificación. En esta certificación va a tener incluida en su cuerpo el día que usted inició a prestar los labores para esa entidad,
el trabajo que usted realizaba, el salario que usted devengaba y cuando finalizó este contrato. En el capítulo 2 de este título nos habla de la terminación sin responsabilidad. La terminación sin responsabilidad se da por mutuo consentimiento, como decíamos, y para que tenga validez tiene que hacerse en el Ministerio de Trabajo o en la representación local que ejerza sus funciones. También tiene validez cuando se termina el contrato de trabajo mediante un notario, es decir, el empleador y el trabajador firman un documento notarial donde dice que ambas partes estaban de acuerdo para la terminación de este contrato. Los contratos para un servicio o una obra determinada terminan sin responsabilidad para las partes cuando termina la obra. Ahora, cuando esto se extiende ya de manera, diríamos, exagerada, se reputa que es un contrato por tiempo indefinido y ya tiene responsabilidad. ¿Cuáles contratos también terminan sin responsabilidad para las partes? Los contratos por cierto tiempo. Aquellos contratos que usted lo hace por un periodo menos de 3 meses termina sin responsabilidad. Pero cuando ya los contratos se extienden a más de 3 meses, aunque sean contratos por cierto tiempo, dependiendo de quién termina el contrato, tiene responsabilidad. En los contratos por cierto tiempo terminan sin responsabilidad, como decía, para las partes con el plazo convenido. El contrato termina también sin responsabilidad para ninguna de las partes si se produce un caso fortuito o fuerza mayor. Eso lo habíamos comentado en el video anterior. Cuando hay un caso fortuito o de fuerza mayor, el artículo 51, que es el artículo de la suspensión del contrato, explica por qué termina sin responsabilidad para las partes. Porque los casos fortuitos y de fuerza mayor son fenómenos naturales que no tienen responsabilidad ninguna de las dos partes, pero que muchas veces ocasionan muchos daños eminentes para la entidad y esta tiene una pérdida grande, y en el momento que se presenta el caso fortuito de fuerza mayor, el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes. Si dice el capítulo 3 del título 7 de la terminación por desahucio. Este tema ya lo habíamos establecido en uno de nuestros videos de este canal que se llama Derecho Laboral. En este video establecemos los conceptos, pero como estamos estudiando ya libro por libro, vamos a detenernos a dar una explicación breve de la terminación por desahucio. El desahucio es el derecho de cada parte que sin responsabilidad, o sea, sin ningún tipo de problemas, de conflicto, ha decidido ponerle fin al término del contrato de trabajo. El desahucio es mayormente lo que las personas conocen como renuncia o como cancelación. Este término en el ámbito jurídico no se llama cancelación ni se llama renuncia, se llama desahucio. Y el desahucio lo pueden ejercer ambas partes, lo puede ejercer el empleador y lo puede ejercer el trabajador, aunque usted no haya cometido falta. Cuando un empleador le dice a un trabajador, he prescindido de sus servicios como trabajador, he decidido prescindir de sus servicios, lo que le está diciendo es que lo ha desahuciado. El desahucio, cuando hablamos de desahucio, ya entra la terminación de contrato de trabajo con responsabilidad, porque el que ejerce el derecho de desahucio tiene una responsabilidad. La responsabilidad que tiene es que tiene que pagar las prestaciones laborales si es el empleador que ejerce el derecho de desahucio. Así lo establece el 75. Cuando el empleador ejerce el desahucio, tiene un periodo de 10 días para pagar todas las prestaciones laborales. Y dice el artículo 86 que si en esos 10 días no paga todas las prestaciones laborales, entonces se le va a cobrar una penalidad a favor del trabajador de un salario por día, porque a los 10 días el desahucio caduca, prescribe.
También el desahucio, cuando lo ejerce cualquiera de las partes, tiene que trabajar aviso previo. Para aquellas personas que no tienen menos de 3 meses, pero no tienen más de 6 meses, tienen que trabajar un preaviso de 6 días. Para aquellas personas que tienen un periodo mayor de 6 meses y menor de un año, tienen que trabajar un preaviso de 14 días. Y para aquellas personas que tienen un periodo laborando de un año, tienen que trabajar 28 días de preaviso. El preaviso tiene una particularidad que tengo que detenerme a explicársela. Y es que el preaviso, quien lo ejerce, tiene que trabajar el preaviso si es el trabajador. Si el trabajador no cumple trabajando el preaviso, entonces el empleador se lo tiene que descontar. Tiene que descontarle dependiendo, como habíamos establecido, el tiempo que tenga. Si tiene 3 meses, le va a descontar 7 días. Si tiene 6 meses, le va a descontar 14 días. Y si tiene un año, le va a descontar 28 días. Pero también, si es el empleador que no quiere que usted le trabaje el preaviso, porque ya él tiene una persona que le va a hacer el trabajo en ese lugar, en ese cupo que usted dejó, ya otra persona, valga la redundancia, lo está ocupando. Entonces él, aunque él no quiera que usted le trabaje el preaviso, tiene que pagárselo en indemnización, en dinero. La parte que ejerce también el desahucio, dependiendo de las partes, cuando el desahucio es ejercido por el empleador tiene que hacerlo por escrito. Tiene que hacerlo por escrito al trabajador y tiene que hacerlo por escrito también al empleador. Tiene también el trabajador si el empleador, cuando ejerce su desahucio, tiene 48 horas para comunicarlo al Ministerio de Trabajo o a la representación local que ejerza sus funciones. Lo comunica dentro de las 48 horas al trabajador y lo comunica también al ministerio. Ahora, si es el trabajador que decide ejercer el desahucio, él no tiene que hacerlo por escrito. Él lo puede hacer verbal. Él va a donde su jefe: he decidido ponerle fin al contrato de trabajo, me voy. Y tiene que saber que la única responsabilidad que va a tener el empleador con él es pagar las prestaciones laborales, los derechos adquiridos, porque usted es que está renunciando, usted es que está ejerciendo el derecho a su desahucio. Cuando hablamos de la terminación con responsabilidad, si ustedes se fijan en los artículos anteriores, establecimos que cuando lleva responsabilidad es porque lleva 3 conceptos: desahucio, que lo acabamos ya de explicar, despido y dimisión. Cuando es el despido, que se encuentra a partir del artículo 87, cuando la terminación es por despido, tiene particularidades. El despido puede tener responsabilidad para el empleador, pero también puede que no tenga responsabilidad más que los derechos adquiridos. Porque el despido, cuando usted lo despiden, es porque usted ha cometido faltas consecutivas según lo que establece el artículo 88. Y en el artículo 88 hay muchos enumerados que explican cuáles son las causas para ejercer el despido. Si usted es honrado en su trabajo y está robándole a su empleador, él puede despedirlo. Si usted no quiere obedecer al empleador, puede despedirlo. Si usted le falta el respeto al empleador o a cualquiera de uno de sus familiares, él puede despedirlo. Si usted cae preso a muchos años, o sea, de manera definitiva, ya hay una sentencia de por medio, él puede despedirlo. Pero si usted comete 2 faltas en un mismo mes o la comete consecutiva, él puede despedirlo. Si usted está en sus labores, si usted abandona sus labores de trabajo, él puede despedirlo también. Ahora, dice el código que el despido tiene que ser notificado dentro de las 48 horas al Ministerio de Trabajo o a la representación local que ejerza sus funciones. ¿Por qué?
porque si él no lo comunica, entonces dice que el despido carece de ser justificado y se va a declarar injustificado. La parte que ejerce el despido, que es la parte empleadora, que es el empleador o la empresa, tiene que probar que esas faltas son reales, porque si él no prueba que las faltas son reales, entonces el despido se declara injustificado y va a tener la responsabilidad que pagar todas las prestaciones laborales al trabajador. El despido, dice la ley en el artículo 95, que cuando se declara el despido injustificado, el empleador va a tener que pagar todos los periodos que hayan transcurrido desde el inicio del despido hasta que finaliza en el tribunal. Ya eso se trata que cuando una persona demanda al empleador porque el empleador puso faltas que no eran reales, que fueron mentiras, él no cometió esas faltas, y él se hace de un abogado y él demanda al empleador, entonces cuando el tribunal lo declara injustificado, si esa demanda tenía 6 meses después de generarse el despido, tiene que pagar 6 salarios. Ahora, de ninguna manera puede exceder los 6 salarios. El despido, como le decía, tiene particularidades. Por ejemplo, si usted está en su trabajo y usted se marcha sin pedir permiso, a eso se le declara como abandono. Esto también es una causal por despido. El otro concepto por el cual puede terminar el contrato de trabajo con responsabilidad para el empleador es la dimisión laboral, contemplada a partir del artículo 96, a partir del artículo 96. Dice de la terminación por dimisión del trabajador. Este es el capítulo 5. Cuando hablamos de dimisión laboral, la dimisión laboral viene siendo como el antónimo del despido, porque el despido lo ejerce el empleador y la dimisión la ejerce el trabajador. La dimisión laboral se parece mucho al despido, lo único que es a favor del trabajador. La dimisión laboral es el procedimiento por el cual el trabajador le pone término al contrato de trabajo presentando carta y justificando su dimisión. Cuando la dimisión es justificada, el empleador tiene la responsabilidad de, aunque terminó ya el contrato de trabajo, de pagar todas las prestaciones laborales, pero hay que probar que la dimisión es justificada. La dimisión tiene muchas causales para usted decidir iniciarla. Dentro de sus causales tiene establecido el pago incompleto de los salarios, el pago tardío de los salarios, cuando a usted no le pagan las horas extras, cuando a usted no le pagan las horas nocturnas, cuando a usted le incumplen, cuando a usted le faltan el respeto, y usted puede probar eso, cuando a usted lo ponen en peligro su moral, lo ponen a trabajar en cosas deshonestas sin usted darse cuenta. Todo esto es causal de dimisión, pero hay que probarlo. La dimisión, quien tiene que probarla es el trabajador. Solamente tiene que probar una justa causa, y con una justa causa que él pruebe, ya con eso la dimisión se declara justificada. Tengo que destacar que ambas partes, cuando ejercen el derecho, tienen que notificarla. La dimisión, el trabajador tiene que notificarla dentro de las 48 horas. En el momento, presentarla por carta al Ministerio de Trabajo o a la representación local que ejerza sus funciones, y presentarla también por carta a la empresa. En el momento que el trabajador decide iniciar su dimisión, el trabajador, si quiere, ya no tiene la necesidad de asistir a dicho trabajo. Hablando de los contratos por responsabilidad, mire, cuando un contrato tiene responsabilidad, se encuentra contemplado también en el artículo 51 y también se encuentra contemplado a partir del título 6 del primer libro de la ley 16-92. ¿Qué es una responsabilidad?
Hay empresas que capacitan, son empresas buenas y capacitan a sus trabajadores, le pagan la universidad. Cuando una empresa le ha pagado a usted la universidad y usted decide terminar el contrato de trabajo, usted tiene que durar 2 años como mínimo y como máximo también, trabajándole a esta empresa, porque esta empresa fue que le cubrió los estudios para su preparación. Esto es importante saberlo, señores. Este tema para mí es de suma importancia porque las personas deben de saber cuándo un contrato de trabajo termina con responsabilidad y cuándo un contrato de trabajo termina sin responsabilidad. Cuando habla de responsabilidad está hablando de dinero. Responsabilidad porque hay personas que cuando tienen un tiempo trabajando les salen unas indemnizaciones que se le llaman prestaciones laborales, pero estas prestaciones laborales solamente se pagan cuando la terminación del contrato de trabajo lleva responsabilidad. Si la terminación del contrato de trabajo no lleva responsabilidad, no tiene que pagar más que los derechos adquiridos en contratos que lo ameritan. Y ya habíamos explicado en videos anteriores cuáles son los contratos que lo ameritan, que son los contratos por tiempo indefinido y son los contratos por cierto tiempo cuando pasan de los 3 meses en adelante. Pero la responsabilidad de pagar va a depender de la terminación del contrato de trabajo. Porque si termina por desahucio hay responsabilidad. Pero si termina por despido y el despido no es es justificado, hay responsabilidad, pero si es injustificado, no hay responsabilidad. Así pasa con la dimisión. Si hay responsabilidad con la dimisión, tienen el derecho a prestaciones, pero si no hay responsabilidad con la dimisión, no tiene que pagarle las prestaciones laborales. Así que, señores, yo voy a dejarle a ustedes todas mis redes sociales aquí abajo, para que me sigan, aquellos que quieren seguir disfrutando de todas nuestras plataformas. También les exhortamos que se suscriban para que esta familia, para que este contenido siga creciendo y ustedes puedan compartirlo y le puedan llegar a otras personas, le puedan llegar a empresarios, le puedan llegar a personas que dirigen recursos humanos, encargados de recursos humanos, secretarios, le puede llegar a trabajadores que quieren conocer sus derechos, y este es un público bastante grande porque estamos hablando del sector empresarial privado. Así que sin más preámbulos, señores, nos vemos en una próxima entrega. Esto ha sido todo, nos vemos, hasta luego.